funciona? Hola, hola. Ah, sí, perdón. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir al día de hoy a la presentación de esta beca que nos enorgullece mucho. No sé si están enterados, pero esta es una beca que ofrece la Universidad del Rosario del 50% para los gastos de matrícula de la maestría en Conflicto, Memoria y Paz, y el otro 50%, que esa es la novedad que presentamos hoy, va a ser financiada por la Fundación Diego Uribe Vargas, que hoy nos acompaña Angélica, la directora de la Fundación. Así que bueno, agradecemos muchísimo que estén acá y que hayan venido a esta presentación. En primer lugar, vamos a dar la palabra a la decana de Jurisprudencia y luego a la decana de Ciencias Humanas, porque esta maestría depende de 3 facultades, depende de la Facultad de Jurisprudencia, la de la Escuela de Ciencias Humanas y FEIPU. Entonces, bueno, por eso es que están hoy las 2 decanas aquí. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Es realmente un gusto y un privilegio recibirlos esta tarde en el Auditorio Yoki de la Universidad del Rosario, en el edificio de nuestra Facultad de Jurisprudencia, además en torno a un tema tan bonito, tan sentido y tan importante para la formación en nuestro país, como es la presentación de la beca de la Fundación Diego Uribe Vargas, como lo mencionábamos al inicio. Para la Facultad de Jurisprudencia y por supuesto para la Escuela de Ciencias Humanas y para la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, así como la Facultad de Derecho de la Universidad de EAFIT, que es nuestra aliada académica en este proyecto. Realmente es un motivo de satisfacción y de gratitud asistir a esta presentación que nos permitirá, para presentar esta beca, que nos permitirá auspiciar a un estudiante de la maestría en Conflicto, Memoria y Paz de la Universidad del Rosario, y otro de la maestría en Estudios Jurídicos de la Universidad EAFIT. Estudiantes que además tendrán el privilegio de trabajar en un proyecto de investigación conjunto que dirigen las profesoras Gloria María Gallego de la Universidad de EAFIT y nuestra profesora Camila de Gamboa de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Para nosotras como decanas, a la doctora Adriana Alzate, para mí, para el decano de la Facultad de Derecho de EAFIT, Esteban Hoyos, también muy cercano en esta casa y a quien apreciamos mucho en la Facultad de Derecho. Tenemos una excelente relación con EAFIT y con su decano, pero que pues no nos pudo acompañar hoy, pero también quien les envía un afectuoso saludo. Queremos entre todos darle un especial agradecimiento y reconocimiento a la doctora Angélica Uribe, directora de la Fundación Diego Uribe Vargas, que como nos anunciaron al principio, es quien hace la donación para apoyar este proyecto académico tan importante para nuestras universidades. Doctora Angélica, reitero nuestro agradecimiento porque para nosotros, quienes nos dedicamos a la formación de profesionales tanto a nivel de pregrado como de posgrado, estas acciones de generosidad y de apoyo son muy importantes y en este caso específico porque fortalecen no solo la formación, sino además la capacidad investigativa de nuestros estudiantes de maestría, que en este caso específico es muy importante porque además es un proyecto de investigación que contribuye a la construcción de paz en Colombia y que dirigen 2 queridas profesoras de nuestras instituciones, y la verdad es que hay que reconocer que esta beca además para nosotros resulta absolutamente coherente con lo que fue el doctor Diego Uribe Vargas en sus calidades de funcionario de gobierno, senador y profesor,
que protagonizó, por supuesto, o ha protagonizado todos los esfuerzos de paz en nuestro país. Así que también queremos hacer ese reconocimiento. Hoy también queremos agradecer la presencia de la profesora María Clara Galvis de la Universidad Externado de Colombia, también muy cercana a esta casa, por fortuna, desde hace muchos años, actualmente magistrada auxiliar de la JEP, y que nos acompañará en el conversatorio que hemos previsto en esta tarde, así como la profesora Ana Guglielmucci, directora de la Maestría en Conflicto, Memoria y Paz. A todas y a todos, gracias, reiteramos, por estar aquí, por hacer posible este encuentro, por hacer posible esta beca y, por supuesto, para que esta, que es su casa también, y de la Fundación, tenga siempre las puertas abiertas para estas iniciativas que nos llenan de verdad de emoción y de ilusión frente a los proyectos de formación que emprendemos interfacultades, además con un esfuerzo conjunto de ponernos de acuerdo en proyectos que son tan importantes para nuestro país. Mil gracias de nuevo. Muy buenas tardes. Quiero expresar en nombre de la Escuela de Ciencias Humanas y de nuestras unidades académicas hermanas, la Facultad de Jurisprudencia y FEIPU, y también de EAFIT, esa querida universidad de mi tierra, inmediatamente notan mi musical acento, ¿cierto? Inmediatamente. Bueno, agradecer a la Fundación Diego Uribe Vargas por su generoso aporte para financiar esta beca, la cual permitirá a más estudiantes tener la oportunidad de estudiar, de investigar y de contribuir al conocimiento de temas de gran importancia local, nacional y también global, tales como los efectos del conflicto armado en poblaciones civiles, la cultura de la paz, la resolución de conflictos, los derechos humanos, la protección de niños y adolescentes en el conflicto armado, el derecho internacional humanitario, la memoria histórica y la justicia transicional, los derechos de las minorías y los pueblos indígenas en los conflictos armados, así como el derecho ambiental, entre otros. Este tipo de apoyo fortalece nuestro compromiso con la interdisciplinariedad entre, por decirlo de alguna manera, los estudios legales y los estudios sociales. El trabajo conjunto entre el derecho y las ciencias sociales es esencial para abordar de manera integral los desafíos complejos que enfrenta nuestra sociedad. La colaboración interdisciplinaria permite no solo una comprensión más profunda de las normas legales y sus implicaciones, sino también una mayor apreciación de los cambiantes y muy complejos contextos donde buscan aplicarse. Esta sinergia es especialmente relevante en temas como los mencioné, como los de derechos humanos, justicia social, entre otros, donde el entendimiento y las dinámicas sociales y culturales permite diseñar políticas y marcos jurídicos que deseamos siempre más inclusivos. Este diálogo interdisciplinar permanente subraya el compromiso con el respeto a la dignidad humana y la protección de nuestro planeta. Este respaldo también alienta la excelencia académica que nos inspira como universidad, reafirma la importancia de impulsar una educación enfocada en el análisis de los desafíos contemporáneos y también de la promoción de una sociedad más justa, equitativa y por ende más pacífica. Gracias a la generosidad de la Fundación, nuestros estudiantes podrán acceder a una ayuda significativa que les permitirá dedicarse a sus investigaciones con más intensidad y dedicación en áreas cruciales para la construcción de paz y de justicia. Esta beca será sin duda un motor para que nuestros y nuestras jóvenes investigadores y estudiantes profundicen en el estudio y el análisis de estos campos, piensen en soluciones y continúen con el legado de reflexión, de acción y de contribución social que inspira a la Fundación Diego Uribe Vargas. Muchas gracias.
Bueno, mil gracias a todas y todos, a todas las personas que están aquí con nosotros. Para mí, de verdad, la mayoría son caras conocidas, de tal manera que me llena de emoción que estén en este día tan especial. Vamos a continuar ahorita con un muy corto, pero sustancioso conversatorio entre tres profesoras, la profesora María Clara Galvis, a quien le pido que se venga para acá, y a la profesora Gloria María Gallego de AFIT, y conmigo. Entonces, vamos un poco a hacer unas reflexiones desde unas orillas distintas sobre la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz en la construcción de paz en Colombia. Entonces, pues bienvenidas. Ya que eres la invitada. Muy buenas tardes. Muy buenas. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos y todas. Pocas veces se siente como uno de esos momentos esperanzadores en medio de la complejidad del país, como entregar un proyecto de cooperación, educación, investigación, como el que une a la Fundación Diego Uribe Vargas, la Universidad del Rosario y la Universidad de AFIT, para hacer algo que tanto se necesita en un país tan maravilloso y tan complejo como Colombia, que es iluminar la realidad, hacer discernible la realidad y afianzar ese sueño colectivo de esta nación dividida y fragmentada, que es la construcción de una convivencia civil, pacífica, basada en el respeto del derecho, de los derechos humanos, y donde todos hablemos mutuamente como personas, ciudadanos y ciudadanas, y que algún día dejemos de ser un país de víctimas. Pero esta prolongada guerra nos deja ya la cifra inaudita de 9,5 millones de personas que han sido agredidas, ofendidas, vulneradas, asesinadas, perseguidas, violadas, y que requieren una respuesta de civilidad, de justicia y de reparación. Y de eso trata este proyecto en el que han apostado las tres instituciones, pensando también en el compromiso que siempre han tenido el Rosario y AFIT con la paz y los derechos humanos, y el legado para mí imborrable de un jurista de la talla de Diego Uribe Vargas, a quien le debemos el artículo 22 de la Constitución: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y creo que en ese sentido va este proyecto de investigación, que se va a ocupar de una temática ardua, pero muy importante. Los casos 01, 03 y 11 en la JEP, es decir, toma de rehenes y crímenes de lesa humanidad de los asociados, los mal llamados falsos positivos y la violencia sexual practicada durante la guerra contra niñas, contra mujeres y población LGBTI. Imposible contar toda la complejidad que vamos a abordar, pero aquí que están nuestras jóvenes mentes interesadas en este proyecto y un público tan amplio y tan cualificado, queridas decanas, Angélica, Gustavo, sin duda alguna yo quisiera compartir con ustedes algunos aspectos que me parece importante llamar la atención sobre ellos en el proyecto. Realmente nosotros sabemos muy poco de qué le ha pasado a las mujeres en la guerra colombiana. Hasta hace muy poco tiempo, y creo que este es uno de los grandes hallazgos de la ciencia social en el país, no nos habíamos percatado de las dimensiones de género de la guerra y de la alta incidencia de la violencia sexual, aplicada por todas las partes en conflicto, por todos los ejércitos, mayoritariamente contra las mujeres. Del Observatorio Memoria y Conflicto, de las 18,000 víctimas allí registradas de violencia sexual, de las 16 formas de violencia sexual que se han practicado en esta guerra, el 93% son mujeres
y el 7% son varones, especialmente varones menores o miembros de la población LGBTI. Voy a llamar la atención sobre algunos aspectos de la violencia padecida contra las mujeres y contra su sexualidad. En primer lugar, hemos sabido muy poco por el manto de ocultamiento, miedo y silencio que acompaña a estas afrentas contra las mujeres que han sido perseguidas, afrentadas, desfloradas, vulneradas, violadas. Las mujeres no suelen hablar de esos específicos vejámenes y atentados contra sus derechos humanos padecidos en la guerra. Yo llevo casi mi vida académica entera dedicada a analizar, a investigar el conflicto armado, entre otras cosas, porque soy de una zona de guerra abierta. Eso lo delata mi acento antioqueño, Adriana, también, que comparto contigo, nordeste antioqueño. Y para mí fue asombroso cuando empecé a hacer trabajo con comunidades, entrevistar a mujeres que después de mucho tiempo de conocimiento accedían a contarme qué les había pasado en la guerra y me decían: mataron a mi marido, vimos una masacre, nos quitaron la tierra, nos desplazaron, nos prohibieron volver a vivir al pueblo, me mataron a 3 tíos, y me obligaron a desnudarme y a bailar para toda la tropa, y me manosearon, y me violaron, como un apéndice secundario o terciario que delataba una cosa muy tremenda de la condición femenina en las sociedades patriarcales, y es que las mujeres tradicionalmente viven para otros, para cuidar a sus esposas, a sus hermanos, a sus hijos, a sus compañeros, y siempre quedan en un segundo plano. Estaban buscando a sus desaparecidos, tratando de reconstruir la convivencia en la viudez y sacar a los hijos de la pobreza, y no tenían tiempo ni siquiera para autonombrarse ellas mismas en su cuerpo y en su alma como víctimas de violencia sexual. Ese es un primer elemento. El segundo, la vergüenza que acompaña estos hechos, porque siempre queda la pregunta para ellas cuando han sido vulneradas por guerrilleros, por paramilitares, por soldados, de por qué me eligieron a mí, qué tenía yo. El miedo a no ser comprendidas, incluso en su círculo familiar, porque parece que quedan unas mujeres contaminadas o sin pureza en esos contextos tan conservadores de la Colombia, de la provincia, que es donde mayoritariamente se ha peleado la guerra. Porque tienen miedo a ser juzgadas y acusadas de haber provocado el hecho. Usted se les ofreció, usted qué hacía por allá sola caminando por el campo, usted seguramente les coqueteó. Y el miedo a ser repudiadas por sus parejas o por la comunidad, porque la sospecha se cierne sobre las mujeres cuando son víctimas de violencia sexual. Y una tercera circunstancia por la que sabemos muy poco es porque hay muy poca o nula confianza de las mujeres en el sistema judicial cuando se trata de hablar como mujeres agredidas sexualmente. En todas partes me dijeron lo mismo. Gloria, es que cuando me preguntaban cuál era el hecho criminal y decía que era violación, la mirada de los funcionarios cambiaban. Me recorrían de pies a cabeza con una mirada juzgadora, de desconfianza, de desdén, y yo preferí devolverme y no formular la denuncia. Eso hace que sea tal vez el crimen de la guerra, un crimen contra los derechos humanos, un crimen de guerra, y cuando se practica a gran escala un crimen de lesa humanidad, el crimen con la cifra gris más alta por falta de denuncias. Es muy poco lo que hemos conocido y sabemos que podríamos multiplicar lo que hoy sabemos de esto por 10. Pero además, en estos últimos años, pues yo dediqué, auspiciada por EAFID, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo Casa de la Memoria de Medellín, dedicamos un equipo de investigación 6 años a lo que ha sido el horror del secuestro en la guerra colombiana. Están 2 libros que fue como un naufragio y después vino el silencio, que tienen mucha parte teórica de cómo fue que Colombia fue capaz
de permitir que hubiese 45.000 personas secuestradas con ocasión del conflicto armado, y hay 14 relatos, 14 historias generalmente contadas de manera coral. Y para mi asombro, este sí fue un hallazgo también inesperado de la investigación, muy pronto en los relatos de las mujeres que habían sufrido secuestro apareció el horror añadido al secuestro de la violencia sexual. Y yo tengo que celebrar, porque esta Colombia tiene un sistema judicial operante, y esta Colombia ha sido capaz de firmar un acuerdo de paz y de crear una jurisdicción especial para la paz, para procesar algunos de los mayores horrores de la guerra. Entonces, en el caso 01 en la JEP, actualmente se está llamando a asumir responsabilidades a los excombatientes de las FARC por el horror de haber secuestrado solo ellos a 21.000 personas, tener los secuestros más prolongados de la guerra, que duraron 14 años, y haber sometido a miles de seres humanos a la ruptura de todo lo que les era más amado y les daba seguridad, expulsados de su familia, del ámbito laboral, de su círculo de amigos y de la órbita de protección de las instituciones, fueron llevados a las selvas de Colombia y puestos en unas fronteras existenciales ínfimas, donde cada día tenían que luchar contra las amenazas de muerte, contra el hambre, contra el frío, contra caminatas increíbles de 8 y 10 horas diarias, contra ver cómo asesinaban a compañeros de cautiverio. Y en esos sufrimientos y vejámenes que cometieron las FARC, tanto contra varones como contra mujeres, pues las mujeres en una sociedad patriarcal, siempre puestas en un lugar de sojuzgamiento, de opresión, sufrieron unas afrentas adicionales por las que voy a pasar muy brevemente y que aparecieron muy rápido en los relatos que recibimos, pero que también se hicieron evidentes en las víctimas acreditadas. En el caso 01, me recordarás, Macala, en este momento, María Clara, perdón, profesora, ¿cuántas víctimas acreditadas a este momento? 4.000. Esto es un juicio histórico, cómo muy pronto apareció la violencia sexual y cómo se ha ido expresando, y está en el auto 19 del 2021, que yo lo considero el documento judicial más completo. Es también un documento histórico sobre el horror del secuestro. Humillaciones específicas a las mujeres, por un estado que solo tenemos nosotras, que es la menstruación, no permitirles acceder a toallas higiénicas, obligarlas a mostrarse sangrando para la burla y el placer de la tropa. Tener en las bodegas toallas higiénicas y no facilitársela a las mujeres cautivas, con un sentido de humillación y de burla que nosotras que compartimos este estado podemos entender cómo puede sacudir el alma y el ánimo de una mujer el ser obligada a estar en esta situación. Segundo, con unas amenazas de violación específicas a las mujeres cuando protestaban por los maltratos a los que estaban siendo sometidas, y les decían que por quejarse tanto les iba a tocar violarlas. Tengo varios testimonios de mujeres que se pasaron todos los días del cautiverio con la sensación todos los días de siempre estar a punto de ser violadas. Los tocamientos y gestos obscenos que no eran castigados sino celebrados por los comandantes. Las violaciones en grupo. En el auto 19 está la violación de una mujer secuestrada junto con su hermana por 5 guerrilleros, eran todos menores de edad, porque eran consideradas mujeres del enemigo. Y una de ellas fue llevada a una casa por 2 días y allí la siguieron violando. Está en el auto 19 y estas son las complejidades que vamos a abordar en la investigación. Y por supuesto, por la que creo que todas las mujeres cautivas pasaron, a todas, que es la desnudez forzada.
no les permitían un momento de intimidad para el aseo. Se tenían que bañar en los ríos, en las quebradas, en las lagunas, obligadas a quitarse la ropa y toda la tropa viniendo a observar ese momento tan personal que es el del cuidado del cuerpo. Igual cuando iban a defecar o iban en general a asearse. En algunos casos se siguieron consejos de guerra en las FARC para reprimir estas conductas. La pena en estos casos es el fusilamiento, porque allí todo es horrible, pero no siempre lo hacían porque había una complicidad por omisión, por solidaridad de cuerpo de parte de la mayoría de comandantes. Esto es un crimen de guerra, de violencia sexual a las mujeres en cautiverios. Son hechos especialmente graves. Lo único que sí hemos podido establecer es que no se trató de un patrón de violencia generalizado. No hubo una orden que viniera desde lo más alto de la cúpula de violentar sexualmente a las mujeres en cautiverio. Pero los comandantes de las FARC, me refiero al secretariado y a los comandantes de bloque, tienen que responder por cadena de mando, porque nosotros sabemos que no en todas las guerras se produce violencia sexual y no todos los grupos armados la practican. Todo depende de tres cosas, y es la responsabilidad de los jefes máximos que instruyan a las tropas en el respeto del derecho internacional humanitario, el código de honor de la conducción de las hostilidades. Segundo, tienen un mecanismo de inteligencia interna para investigar la conducta de los combatientes y establecer que si se han cometido violaciones al derecho de la guerra van a ser sancionados. Y tercero, en todo momento están ejerciendo un deber de supervigilancia. Los comandantes nunca lo hicieron y el motivo es que apreciaban muy poco a las personas secuestradas, eran personas a las que le habían puesto un precio, tenían un valor de cambio, eran una mercancía. Entonces, para los comandantes, el secretariado general y comandantes de bloque, buen trato meramente significaba no dejar que se murieran. Mientras estuvieran con vida, eso ya indicaba que había un buen trato y permitieron toda la barbarie. Es además algo muy colombiano pensar que la única violencia grave es la violencia letal. Cuando hay un muerto es grave, pero las otras formas de violencia donde no se llega a la muerte son muy toleradas. Está el secuestro, está la violencia sexual, están los vejámenes, atentados realmente contra la condición humana que no eran vistos como un problema. Pues estas son las complejidades del caso 01 en la JEP. Yo quería compartirles como este asunto porque en parte sobre ello se van a centrar estos 2 años de trabajo de Camila y yo en EAFIDI en la Universidad del Rosario y dirigiendo las tesis a ambas, a los 2 lados para que tengamos la mayor interdisciplinariedad. Gracias. Si no, nos quedamos hasta las 8 de la noche yo aquí hablando, entonces prefiero tener un guión. Bueno, tiene que ver obviamente también con la investigación, el tema, lo saben ustedes quienes han sido estudiantes míos y quienes son mis colegas, es la memoria, el derecho a la verdad. Entonces he titulado muy corta reflexión, el derecho a saber y reconocer en la JEP y su contribución al derecho a la paz. Se ha dicho 1000 veces que las comunidades políticas que no conocen su pasado corren el riesgo de repetirlo, en especial cuando ese pasado es violento. Por supuesto, quisiéramos reproducir el pasado cuando hemos heredado de nuestras comunidades un pasado feliz, rico en amor, oportunidades y esperanza. Las realidades muy pocas veces cumplen con esas condiciones. La humanidad en general ha experimentado el horror de la guerra, de las pobrezas extremas, de las discriminaciones más aberrantes respecto de ciertos grupos humanos por su género, su clase social, su ideología, su color de piel, sus concepciones de vida buena. Como lo expresa Walter Benjamin en Sobre el concepto de historia,
Nuestra imagen acerca de la historia se debe nutrir de los abuelos esclavizados, no del ideal de los nietos liberados, a fin de que nos tomemos en serio las injusticias del pasado de las que se nutre nuestro presente. Colombia está atravesada por injusticias estructurales históricas de carácter distributivo y de ausencia de reconocimiento que han vivido muchos grupos humanos, de las que no nos hemos hecho cargo, y esto ha impactado negativamente la vida de todos. Y al no tramitar por las vías democráticas todas estas injusticias, hemos padecido un conflicto armado del que no hemos sido lo suficientemente maduros para terminarlo. En parte, nuestra postura indiferente, de venganza, de una inmensa furia y de percibir el mundo entre nosotros y los otros, entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, se debe a la simplista, a la precaria visión que tenemos acerca de nuestro pasado de violencia. Para conocer y aceptar la experiencia de nuestros abuelos esclavizados, volviendo a Benjamin, tendríamos que construir una memoria responsabilizante, es decir, una visión crítica del pasado en la que cada grupo asuma con honestidad su responsabilidad, tanto en la producción del conflicto como en su continuidad, entendiendo que no todas las responsabilidades son iguales y que los grados de participación son distintos. Y en ello, Karl Jaspers ha hecho una contribución esencial al hablar de tipos de responsabilidad: criminal, moral y política. En la primera están los ofensores que directamente causan los crímenes a las víctimas. En la moral y política también estamos quienes, aunque sin ser responsables penalmente por lo ocurrido, no nos tomamos en serio el pasado y no luchamos en el plano político, pero también desde nuestras realidades individuales, a fin de transformar una comunidad en guerra por una comunidad en paz. Quisiera detenerme brevemente en la función que ha cumplido la JEP en la construcción de una memoria responsabilizante, de una forma de juzgar en forma crítica las acciones de los actores de la guerra, de los máximos responsables de las peores atrocidades cometidas en el conflicto armado. En la JEP, en especial, en la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas, se está construyendo una verdad judicial que tiene un rico componente que profundiza el contexto histórico de los grupos que ejercieron la violencia, en especial de los miembros de las FARC y de los miembros de la Fuerza Pública. Esta verdad que se ha construido en la sala tiene unas características importantes que en mi concepto posibilitan construir una memoria responsabilizante del pasado en materia penal y que a su vez nos permite como sociedad mirarnos en un crudo espejo que nos interpela a nosotros acerca de nuestra contribución a la guerra o nuestra contribución a la paz. Enunciaré algunas de sus características como tribunal sui generis en la construcción de la verdad. Primero, la Sala ha hecho un inmenso esfuerzo por reconstruir los factores políticos, jurídicos y económicos, productores y continuadores de la violencia en cada macrocaso, y las responsabilidades colectivas e individuales que en diferentes regiones produjeron los crímenes priorizados en dichos macrocasos. En este sentido, ha reconstruido una verdad judicial e histórica para conocer los hechos y reconocerlos institucionalmente. Segundo, la Sala tiene un componente penal que es central en el proceso, pero a diferencia de un proceso eminentemente retributivo de carácter adversarial, en la Sala el ofensor entra al proceso precisamente porque ha reconocido voluntariamente su responsabilidad penal y porque promete contribuir a la verdad y proponer medidas para responder a los daños causados a las víctimas. Tercero, las víctimas ocupan un lugar central en el proceso. Ellas intervienen en todas las etapas procesales, pueden controvertir lo dicho por los ofensores, son acompañadas por apoyos psicológicos durante todas las etapas procesales y son asesoradas jurídicamente. Los magistrados de las salas, en las audiencias privadas y públicas, le recuerdan a los victimarios que están allí no para justificar sus acciones o para excusarlas, sino para responder explícita y sinceramente por ellas. Cuarto, los victimarios de la Fuerza Pública y de las FARC han explícitamente reconocido sus crímenes, los han nombrado en un lenguaje jurídico y en algunos casos han pedido perdón públicamente como personas o como colectivo por lo que hicieron. Así, dejaron de usar eufemismos para ocultar su responsabilidad o para negarla. Quinto, las víctimas los han interpelado, les han expresado el rechazo rotundo a sus acciones,
Les han señalado que las experiencias de daños que han causado no podrán ser resarcidas, son definitivas e irreparables, por ser graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sexto, los perpetradores han propuesto proyectos con un enfoque restaurativo que deberán ser evaluados por el tribunal para considerar su proporcionalidad y efectividad real y simbólica para responder a los daños causados a las víctimas. Todo lo dicho debería ayudar no solo a los victimarios a verse en el espejo y descubrirse ante sí mismos, ante sus víctimas y ante la sociedad colombiana por lo que hicieron, sino que sus confesiones perturbadoras deberían convertirse en las voces que nos interpelan a nosotros como sociedad, a veces indiferente, a veces vengativa, a veces cargada de odio, para que descubramos nosotros de qué forma estamos contribuyendo a la continuidad de una guerra devastadora o a la construcción de una sociedad más incluyente, más pacífica y con un futuro promisorio para todas y todos. Por supuesto, es ingenuo pensar que basta que en un tribunal transicional se lleve a cabo un proceso para que nosotros como sociedad nos sintamos interpelados. Es necesario el concurso de todas y todos, pero en especial de personas como las que integran estos auditorios, audiencias empáticas, concernidas, que desde diversas orillas podemos iniciar acciones para contrarrestar visiones negacionistas o que relativizan las responsabilidades. En especial, pienso en mis estudiantes de la maestría y del pregrado, de quienes me siento profundamente cercana por su disposición a tomarse en serio la paz. Quiero terminar dándole las gracias a Angélica Uribe, a quien conozco desde que éramos alumnas en esta universidad, en la que se gestó una amistad que nos ha permitido seguir unidas y en la que compartimos nuestra preocupación por vivir en una Colombia en paz. Le agradezco su generosa postura ante la vida y su compromiso con las universidades del Rosario y EAFIT. Muchas gracias. Cuando se empezaron a poner de moda hablar desde los sillones, yo me sentí feliz porque siempre en todos esos aparatos yo quedaba así. Entonces, yo he sido una de las principales beneficiarias de esto. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones un tanto desilvanadas sobre la centralidad de las víctimas y la importancia de la escucha en un modelo de justicia transicional. Si quienes hemos estudiado la justicia transicional desde la academia, antes de que en Colombia existieran estos modelos o estas experiencias, veíamos una primera definición, tal vez muchos de ustedes la conozcan, cuando Naciones Unidas se empezó a aproximar al fenómeno y definía la justicia transicional como aquella variedad de procesos y de mecanismos con los que una sociedad busca superar un pasado de graves violaciones de derechos humanos y de graves infracciones al derecho internacional humanitario, y el objetivo principal declarado ahí era que los perpetradores rindieran cuentas. Después empezó a aparecer la importancia de las víctimas y desde las reflexiones de justicia transicional y desde los derechos humanos empezó a hablarse, y ya hoy es casi un, ¿cómo se dice?, un mantra, la centralidad de las víctimas, ¿cierto? No hay proceso, no hay diseño de justicia transicional que desde las definiciones teóricas pueda reputarse como exitoso si no tiene en el centro a las víctimas. Y entonces, cuando el acuerdo de paz bebe de esas tradiciones, también los que lo han mirado, por supuesto muchos de ustedes, el acuerdo de paz le dedica un punto, el punto 5 del acuerdo, a las víctimas. Y ahí es donde se organiza el sistema integral de verdad, justicia, reparación, y todo ese sistema tiene que estar centrado en las víctimas. Y ya más adelante, creadas las instituciones y la JEP se da su estatuto, uno de los principios es, que está para los curiosos en el artículo 13 de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, dice que las víctimas y el sufrimiento que han padecido deben ser ejes centrales en todas las actuaciones del sistema de justicia, es decir, de la JEP, del sistema de justicia creado por el acuerdo y por el acuerdo. Entonces, la dimensión justicia es hoy la JEP,
la que pretende hacer, dar cuenta de la justicia. Entonces, todo este, digamos, preámbulo es para compartir con ustedes algunas reflexiones. Ustedes podrán preguntarse, bueno, pero eso de que las víctimas son el centro, pues suena muy bien, pero en la práctica, ¿eso qué quiere decir? Y yo no voy a hacer una reflexión conceptual, eso tal vez se los dejo a los que hagan esta maestría, pero que no se queden solo ahí, de cuáles son los alcances de que las víctimas sean el centro, sino más bien, ¿qué ha hecho la jurisdicción en estos años que nos muestra que las víctimas están en el centro? Y una primera parte puede ser lo que mencionaba Gloria, la participación, que cambia los paradigmas de participación en un proceso penal tradicional de una persona representada por un abogado o un abogado representando a varias víctimas. Entonces, cuando hay 4.000 víctimas que se han acreditado, pues eso supone unos desafíos enormes. Y no quiero minimizarlos diciendo que tampoco me voy a ocupar de ellos, porque en última son un desafío procesal para la jurisdicción, no con ello diciendo que no es muy significativo, muy importante. Me quiero centrar en si el modelo de justicia está centrado en las víctimas. Hay algo muy importante que es escucharlas. No es en las víctimas porque sí, sino porque las víctimas tienen esas historias de las que hablaba Gloria o pueden tener esas verdades que mencionaba Camila, que solo si se las escucha con atención, la jurisdicción y la sociedad puede recoger esas historias. La jurisdicción en un momento recibió esas observaciones, como mencionaba Camila, el objetivo de la jurisdicción es que los perpetradores rindan cuentas y entran por lo menos a la sala de reconocimiento, como su nombre lo indica, reconociendo que han cometido unos crímenes. Pero ese reconocimiento en muchas ocasiones inicialmente es muy genérico. Sí, yo fui, sí, secuestramos, sí, dimos las órdenes. Pero eso a las víctimas no les es suficiente. Entonces, la jurisdicción empezó a decir, bueno, queremos también oír si para las víctimas eso es suficiente, qué falta, cómo se sienten frente a eso. Y en un primer momento, estas escuchas, valga paradoja, se hacían por escrito, porque eran los escritos ante lo que decían los perpetradores en las versiones voluntarias. Pero después la jurisdicción empezó a hacer unas audiencias que hoy se llaman, y ya están bastante decantadas, y se llaman las audiencias de observaciones a las versiones voluntarias de los comparecientes. Entonces, en esas audiencias de escucha, las víctimas han dicho muchas cosas que yo creo que la academia puede oír. Y perdón, que ahí olvidé decir algo muy importante, que es que cuando las víctimas en audiencia son escuchadas, es de esa manera como se ha hecho en la JEP, es la primera vez que la voz de las víctimas es escuchada por el Estado. Gloria decía, yo he hecho investigaciones y he hablado con víctimas, y la academia también. Yo durante una época anterior de mi vida oía a las víctimas y litigaba sus casos ante la Comisión Interamericana y la Corte, también en tiempos acotados, 15 minutos. Pero estos son audiencias de días enteros escuchando a las víctimas, y yo creo que el hecho de que lo haga el Estado es importantísimo, porque no es solamente la academia, no es solamente las investigaciones, sino el Estado. Y para las víctimas, un segundo nivel de importancia es que muchas veces es importante en sí mismo que hablen, en sí mismo que estén ahí, porque muchas veces son personas que han sido no solamente víctimas de hechos violentos, de secuestro, de violación, de los mal llamados falsos positivos, sino que después de eso han sido pisadas por el Estado, no han sido escuchadas, no han sido atendidas. Entonces cargan una serie de victimizaciones que se van acumulando, y muchas, quienes veo aquí, colegas de la jurisdicción, en las audiencias han dicho, esta es la primera vez que alguien del Estado me escucha, porque el Estado nuestro ha sido autoritario, arbitrario, o ha mirado
ha dirigido la mirada para otros lados. Entonces, en sí mismo eso es muy importante porque es la primera vez que pueden llevar su relato a un espacio oficial con unos jueces vestidos como jueces, con túnicas, ¿no? Esa formalidad que uno podría decir que no tiene sentido, una persona que sea escuchada en esos contextos es importante. Pero además, los que acá han hecho, digamos, también estudios relacionados con la psicología, que a veces es muy vecina a la historia, al derecho, el hecho de hablar sana, solamente contarlo, que las palabras que, digamos, que hechos que han hecho mucho daño, no solamente por el hecho, sino porque se han convertido en palabras que las personas guardan en silencio, que rumían, ¿cómo se dice? Rumiando sus propias palabras, cuando las logran sacar y poner en un espacio formal, eso ya tiene una importancia. Y estas cosas que he dicho las ha hecho la jurisdicción en estos 6 años. Pero también ustedes podrían estar pensando, bueno, pero la JEP no se creó para escuchar a las víctimas, porque para eso un poquito más fue la Comisión de la Verdad. Otros dirían, no es la agencia, no es la institución del Estado, para eso puede estar la Defensoría, solamente para escucharlas, digamos, desde una perspectiva de aliviar sus dolores. Y claro, el objetivo de esa escucha apunta al objetivo de que los perpetradores rindan cuentas de lo que hicieron. Pero entonces, como yo les decía, muchos de los perpetradores parten de la base de hacer reconocimientos genéricos y formales. Sí, fuimos nosotros, sí, dimos la orden. Entonces, en ese diálogo que ha logrado entablar la jurisdicción, de que escucha a los perpetradores que dicen, sí, reconozco la verdad, yo hice eso, soy el autor, pero después las víctimas vienen y le dicen a la jurisdicción, eso que esas personas dijeron no es suficiente, porque no da detalles y yo quiero saber cosas. Y eso son la jurisdicción las ha llamado demandas de verdad. Por ejemplo, ¿dónde está el ser querido desaparecido? ¿Qué hicieron con su cuerpo? ¿A dónde lo llevaron y hoy dónde está? Y otras, que es la jurisdicción las ha llamado las demandas de reconocimiento, ellas ya saben lo que pasó, pero quieren que el perpetrador lo diga. Entonces uno puede saber como víctima que su familiar fue secuestrado y que sufrió mucho tiempo, pero que el perpetrador lo reconozca y diga, yo fui causante de ese daño que usted menciona, eso tiene una importancia en términos, y para eso es entonces esa escucha, escuchar para que las víctimas puedan completar sus relatos, tener unas historias de lo que pasó más robustas y que ese reconocimiento de responsabilidad también sea como se recita en uno de los principios del acuerdo, que es que la verdad debe ser plena, exhaustiva y detallada. Entonces, para que la verdad sea plena, exhaustiva y detallada, no bastan estos reconocimientos genéricos y hay que escuchar a los perpetradores para poder que ellos robustezcan sus relatos en la confrontación o en la contrastación mejor con las víctimas. Y sobre esto, que es, digamos, un proceso, un diálogo de unas audiencias, otras audiencias, yo quería, digamos, traerles a ustedes 2 ejemplos que me impactaron a mí y llevo la mitad, bueno, buena parte de mi vida trabajando con víctimas, pero me impactaron mucho en el ejercicio que he hecho, que me tocó este comienzo de año, presidir algunas audiencias de observaciones de las víctimas, personas como un señor de una familia que había tenido 9 secuestros en su familia, el abuelo, el hermano, el tío, la mamá, la hija, algo que uno podría decir, las FARC se ensañaron con esa familia, ¿no? Y nadie en su familia cree en la jurisdicción, y él lo dice, yo vine aquí casi que a escondidas de mi familia porque nadie cree en esto. Y cuenta toda esa historia de 28 años de secuestros en la familia con un montón de afectaciones, y eso a esa persona dijo, ya no importa qué pase más acá, si yo me muero mañana, a mí esto ya me alivió y me sirvió para, digamos, sí, para
sacar esa verdad que me estaba haciendo tanto daño. Y otro que quiero compartir con ustedes es porque refleja algunas cosas que destruyen los mitos que tenemos como país. Yo lo comentaba ahora con Gloria, a veces pensamos que el secuestro afectó solamente a las personas pudientes y con recursos económicos porque estaba destinado en una dimensión como secuestros extorsivos, pero resulta que en esa demencia en que se volvió el secuestro afectó incluso a personas de muy escasos recursos o que como consecuencia del secuestro viviendo, entonces aquí les traigo un relato de una persona que dice que vivía con su papá y su mamá y sus hermanos en una finca pequeña, pero en la que eran felices porque tenían todo, y después del secuestro del padre tienen que desplazarse y quedan con nada. Y nada implicaba que esta persona tenía que dormir en la calle, después de haber tenido su finca, ¿no? De donde yo me acuerdo y me vuelvo a conmover, porque esas verdades no las hemos visto. Las ha visto de pronto la academia, las han visto personas como Gloria o Camila que lo han estudiado, pero insisto, que lo oiga el Estado y que quede grabado en los espacios formales del Estado, también nos da cuenta de una dimensión de la verdad y de una dimensión, digamos, de la tragedia que ha vivido este país, y que por eso es importante, digamos, ponerle contenido a esa centralidad de las víctimas. Entonces, con estos ejemplos, quiero yo como compartir con ustedes lo que en estos, son solamente 2 ejemplos, ¿no? Ahí están un montón de audiencias que los que quieran con propósitos académicos o personales las pueden ver, pero que en estos 6 años, 7 años de funcionamiento de la jurisdicción, la centralidad de las víctimas ha querido decir estas cosas que ejemplifican muchas otras que ha oído la jurisdicción. Entonces, con esto yo y quisiera también hacer otra reflexión en torno a la centralidad de las víctimas, y es que en todos los modelos de justicia transicional y de justicia que se han hecho en el mundo, no solamente justicia transicional, pero donde las víctimas o los relatos de las víctimas se les atribuye una relevancia, son las víctimas en diálogo con las instituciones y con los perpetradores quienes terminan dándole forma a un modelo. Si uno mira eso, también podría ser interesante que ustedes lo vieran, quienes van a estudiar esta maestría, qué pensaban o qué tenían en la cabeza quienes diseñaron este acuerdo en frío en el año 2015 en La Habana, y que dijeron esto va a tener estas salas y una comisión de verdad y una JEP, ¿no? Y después cómo a lo largo de unos años, qué pasa en la práctica. Y yo me atrevería a anticipar que ese resultado es el producto de un diálogo institucional entre las instituciones creadas, en este caso por el acuerdo, las víctimas y los perpetradores. Ese diálogo permanente es el que conduce y el que lleva a que un determinado modelo de justicia transicional vaya a un cierto lado. Y esa es, en mi manera de verlo, de entenderlo, porque con las mismas normas que genéricamente son más o menos las mismas planteadas por Naciones Unidas, ¿cierto? Todo modelo de justicia transicional tiene que tener un componente de verdad, otro de justicia, otro de reparación y otro de no repetición. ¿Por qué con unas normas más o menos semejantes en Sierra Leona, en Irlanda del Norte, en Ruanda, los resultados son distintos? Porque el diálogo institución, perpetradores y víctimas, y yo diría que muy permeado por esa fuerza de las víctimas, es el que le da a ese modelo una vida propia. Y son las víctimas, y lo he visto ahora no solo en la JEP, sino por ejemplo en algo que digo no de mi vida anterior, pero sigue siendo de mi interés, lo que pasa con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué hace la Comisión Interamericana? ¿Qué hace la Corte a través de 40 años y a través de sus reformas? Es por un permanente diálogo entre, en ese caso, los estados, las víctimas y las normas y las instituciones. Y ese diálogo permanente tiene esa llama viva
que son las víctimas. Entonces solamente cierro invitándolos a quienes hagan esta maestría a que tengan en cuenta que la escucha a las víctimas es importantísima, no solo desde tal vez donde estamos acostumbrados a oír para cuestionar, sino escuchar con curiosidad para entender, para saber qué pasó, desde un lugar, si se quiere, más neutro, escuchar para poder entender todo lo que hay detrás y que eso pueda salir en forma primero de relatos individuales, que se vuelven relatos colectivos y que con esperanza se vuelven relatos nacionales. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la escucha. Bueno, mil gracias a Gloria, a María Clara. Y entonces viene Angélica, que va a dar unas palabras. Ella es la directora de la fundación, como lo dijo al principio Ana. Bueno, todo lo que yo iba a decir acá en este papel, ya lo dije, obviamente. Pero yo quiero simplemente agradecer a la Universidad del Rosario, a la Universidad de AFIT, su presencia, porque creo que eso le da todo el sentido pues digamos, todos los que estamos aquí vemos la importancia que puede llegar a tener la investigación. Para mí es un honor estar acá. Mi papá se graduó como abogado aquí en la Universidad del Rosario, fue colegial mayor. Eso yo, colegial de número se llama, bueno, colegial de número, es que yo no estoy muy familiarizada con eso. Pero, digamos, en toda su vida abogó por la defensa de las instituciones democráticas, el respeto al Estado de Derecho, la prevalencia de la diplomacia en general, la profundización de las relaciones internacionales en Colombia basadas en un imperativo de paz, en la cooperación entre los pueblos, en el respeto a los derechos humanos, y con ese legado desde la Fundación es que hemos querido apoyar esa investigación de las dos universidades con Camila y Gloria a la cabeza, que nos dan, digamos, mucha idea de la seriedad que va a tener la investigación. Y pues para nosotros es muy importante que sean los juristas formados en universidades de primera línea, y creemos que estas investigaciones, con esta contribución de la Fundación Diego Uribe Vargas, podemos contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, de la democracia, al respecto de los derechos humanos y a la construcción de paz en Colombia, que creo que es una necesidad permanente. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias por estar acá y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Entonces, Ana Guglielmucci va a cerrar, que es la directora de la maestría de la Universidad del Rosario en Conflicto, Memoria y Paz. Muchísimas gracias a todas, a todos, María Clara, Gloria, Camila, Angélica, Adriana, bueno, Laura creo que ya no está, pero bueno, muchísimas gracias por estar acá, por la participación, a todos y a todas las estudiantes que han venido. Realmente esto es para ustedes, finalmente, ¿sí? De alguna manera es un reconocimiento también a la intención de hacer esta maestría, o también, ¿no?, la maestría en IAFIT. Realmente espero que puedan postularse, creo que es una oportunidad, pero no solamente porque esto pueda cubrir la matrícula completa, sino sobre todo porque van a estar en un proyecto de investigación entre dos universidades con una temática, creo que muy importante para este país. Esta es una maestría de la cual estamos muy orgullosas y orgullosos de nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestras autoridades. Realmente es una apuesta por este país, es una apuesta por seguir trabajando, y creo que también es yo generalmente hago todas las entrevistas de admisión de quienes se presentan a esta maestría, y realmente es un gusto saber que hay tantas personas interesadas en comprometerse, ¿no?, en también dar un poco de su vida para digamos, tratar de mejorar, ¿no?, este conflicto de tan larga data, para hacer un proceso de construcción de paz más incluyente también. Entonces, bueno, agradecer sobre todo a Angélica y a la Fundación Diego Uribe Vargas, y también creo que a la Universidad del Rosario,
a través de la decana y a través de quienes han venido hoy aquí a presentarla. Así que muchísimas gracias a todas y todos. Supongo que habrán quedado preguntas, pero bueno, no se pensó. Sí, pero podemos aprovechar porque hay un tiempito. Si quieren hacer preguntas también a quienes han estado acá, a las ponentes, yo tengo preguntas. No sé si ustedes tienen preguntas, pero no sé si quiere alguien empezar. Yo empiezo mencionando algo que ya está inventado y que puede ser adaptado, que es la manera como Naciones Unidas le pregunta al mundo. Los comités de Naciones Unidas, cuando van a tomar alguna decisión, le preguntan a todos los estados, a todas las organizaciones de la sociedad civil, a particulares, y eso es mucha gente en el mundo, y eso es haciendo buenos cuestionarios, y yo creo que hoy en día la tecnología, la inteligencia permite que se contesten cuestionarios y se tabulen las respuestas. Esa es una cosa que así se me ocurriría, no porque me la haya inventado, por eso digo, porque en la Comisión Interamericana también lo tiene, cuando va a hacer informes o cuando va a tomar decisiones, hace estos cuestionarios se le invierte tiempo al cuestionario y se hacen unas preguntas y luego eso lo tabula alguien y eso creo que es una manera que no toma el tiempo de una audiencia, pero sí permite saber y conocer algo haciendo unas muy buenas preguntas. Y como digo, ya está inventado, yo solo lo comparto acá a propósito de tu pregunta. Hola, me encanta haber sido tu profesora en 3 cursos en EAFE y Diverte tan avanzada. Es justamente de esto de lo que se trata, de estar haciendo producción de conocimiento nuevo con aporte práctico para la sociedad colombiana. En la JEP, en este momento, dado que ya han pasado varios años, de esos 15 años, llega el momento de una doble selectividad, porque nosotros sabemos que de por sí la justicia transicional tiene una capacidad limitada para hacerle frente a una hecatombe como es una dictadura o una guerra civil y de tan larga duración como la guerra colombiana. Ya eso hacía que era necesario priorizar los casos y ahora hay que priorizar porque el recurso más escaso es el tiempo. Los seres humanos estamos hechos de tiempo, atravesamos el tiempo nos atraviesa a nosotros y a veces no somos conscientes de eso. Pues ya en la JEP se han utilizado muchos criterios por hecho victimizante, por género, por regiones, étnico,
Y yo creo que para ese caso 10, que es muy importante, se debería centrar la atención en esos momentos de los choques bélicos, donde se usaron medios y métodos de combate que rompen los más mínimos imperativos de humanidad y de necesidad militar propios del derecho de la guerra. Voy a dar varios ejemplos. Que en algunas regiones se usara el hambre como método de combate contra la población civil, y un día el campesinado se viera sin sal, sin medicamentos, los bebés naciendo en las casas sin tener cómo tener recursos, que un día ya no se consiguiera en ninguna parte leche ni frutas, y que la población fuera sometida a la inanición colectiva. Eso, creo que es hora de que haya una sentencia del Estado colombiano sobre eso. En los choques con la fuerza pública, cuando ambos, FARC y Ejército, utilizaron armas absolutamente prohibidas por causar males superfluos y sufrimientos innecesarios. Pienso, por ejemplo, en cuando se utilizaron armas envenenadas, se les puso materia fecal a los explosivos, se les puso tornillos, tuercas. Esa parte de la guerra, que es la de los combates, yo creo que tiene que quedar muy reflejada. Y los medios y métodos de combate de carácter indiscriminado, los tatucos, los cilindros bomba, que son armas que es imposible direccionar a un blanco legítimo y que destruyeron varios pueblos, porque a nosotros se nos olvida desde las ciudades que hay pueblos de Colombia que quedaron en cenizas por la utilización de esos métodos. Pienso, por ejemplo, en Granada y Nariño, Antioquia, destruidos y bombardeados, en Mitú. Me parece que ese enfoque hay que aplicarlo. Y el último, que es por donde se ensució la guerra colombiana, la práctica del ejército y de la guerrilla de las FARC de no dar cuartel. ¿Qué quiere decir? Que cuando se rendían en los combates, en las batallas, se sabe que el combatiente que ha quedado rendido a discreción, que ha sido desarmado, que está herido o enfermo, recupera la inmunidad frente a los ataques y hay que respetarle la vida. Luego hay que judicializarlo. Y desde los comienzos de la guerra se usó matar a soldados rendidos y a guerrilleros rendidos, generando un odio del cual ya después nunca se pudieron recuperar y se perdió la confianza mínima en la lealtad del combatiente que exige el derecho de la guerra. Yo diría que con un enfoque más de derecho de la Haya deberían construir ese caso en el que yo sé que va a ser imposible llamar a todas las víctimas, pero sí hay que llamar a la gente que sobrevivió a los bombardeos de los pueblos. Hay montones de pueblos de Colombia que literalmente quedaron bajo los escombros. Hay otra pregunta ahí.
perspectiva de género y esta interseccionalidad de lo que había generado la violencia en la población era importante mirar. Y se aventuró un poco a abrir ese macrocaso en un contexto donde los otros ya llevan unos avances importantes, pero me inquieta, o digamos que la pregunta va en ese sentido, es que son 3 macrocasos muy amplios, de unas dimensiones muy importantes, y en ese sentido mi pregunta iba, ¿cuál sería como la categoría que transversalizaría los 3 en una investigación de ese nivel de profundidad? Y si una de ellas sería la memoria responsabilizante, toda vez que en este caso, pues, digamos, justo en asuntos de memoria en clave de justicia transicional, creo que todos estamos construyendo, deconstruyendo, y es todo un ámbito de profundización, porque justamente si bien la memoria es un dispositivo importante de transformación, creo que también la sociedad empieza apenas a interpelarse de cómo la memoria puede ayudar en los procesos de sanación y de restauración, y un poco a fortalecer ese lugar de lo restaurativo, de lo finalmente darle ese lugar poderoso a esta justicia que es restaurativa, que es transformadora, pero que tampoco, y que ejerce también la posibilidad del derecho a la verdad, ¿cierto? Que es pleno y exhaustivo, pero que tampoco es un elemento simplemente simbólico, como que quede por allá en lo simbólico, sino que además lo poderoso es que el símbolo y el significado lo da la víctima, lo da esa población que está siendo transformada en ese tejido social al cual se le opuesta. Entonces, un poco, sí me gustaría como conocer más detalladito como esa profundización de la investigación por lo amplia al tomar estos 3 casos tan grandes, y además en los elementos de memoria que están también. Bueno, Paola, mil gracias por la pregunta. Obviamente en la convocatoria pues, estarán establecidos obviamente esos criterios, pero nosotros consideramos, digamos, no es necesariamente que una persona tuviese que abordar los 3 macrocasos o algo por el estilo, sino que obviamente sería dentro de esos macrocasos, y dentro de esos macrocasos habría unos aspectos que obviamente también por el tipo, digamos, de perfil que nosotros tenemos, serían, digamos, los que guiarían, digamos, esas investigaciones. En ese caso, pues obviamente está el secuestro, obviamente porque Gloria pues lo ha trabajado, fue asesora de Julieta Lemaitre, y obviamente pues en ese sentido tiene, y por eso además pues Gloria habló específicamente en este caso de las violencias sexuales dentro de ese macrocaso de secuestro, que a veces parece invisibilizado y parece solamente ser extorsivo o por razones políticas, pero no aparece, digamos, tan evidenciado. Entonces, por eso nos parece, digamos, profundamente importante. También, digamos, dentro de ese macrocaso, nos parece muy importante lo que señalaba María Clara, y es que esos secuestros extorsivos muchas veces efectivamente fueron contra personas, obviamente, que tenían bienes, propiedades y todo esto, pero esos secuestros extorsivos de largo aliento, en donde muchas veces las personas que eran las cabezas, digamos, de esas compañías o que eran los líderes de sus familias en esas empresas familiares o lo que sea, con el tiempo y con el tiempo del secuestro, pues se perdieron todas estas cuestiones, y además ustedes saben, más lo sabe, bueno, obviamente Gloria que yo, en el sentido de que muchas personas tuvieron que pagar muchas veces rescates a sabiendas de que ya las personas ni siquiera estaban vivas. Esto es algo que aparece muchísimo y que a nosotros, digamos, a Gloria y a mí nos parecía impresionante cuando hicimos el primer proyecto en EAFIT, y era la demanda, la interpelación que hacían las víctimas a sus perpetradores de lo que significaba para ellos la experiencia de haber perdido el mundo tal como era antes de que hubiera ocurrido, digamos, el secuestro. Entonces, en ese sentido, nos parece muy importante ver si efectivamente todo eso que están haciendo, digamos, especialmente pues el exsecretariado de las FARC y todo eso, de alguna manera sí contribuye a ese reconocimiento, y si esos proyectos restaurativos efectivamente van a estar ahí. También está, digamos, la parte de humillación, digamos, que se hizo contra la fuerza pública, y hay algo que nos parece que es impresionante, digamos, de los falsos positivos, y es lo que significa esa desaparición. Bueno,
Obviamente estamos aquí con la experta, que es María Clara, que trabajó en Naciones Unidas y era la representante ante Naciones Unidas de desaparición forzada para el caso colombiano. Y lo que es impresionante es lo que significa para los familiares, para el entorno, para la comunidad donde estaba, el hecho de esa pérdida de alguien que además no se sabe qué es lo que ha pasado. Que además, entonces en ese sentido también, entonces cómo tendrían que ser las reparaciones, entonces cómo tendrían que ser los reconocimientos para que efectivamente las víctimas sientan que hay un sentido de justicia. Y está el de violencia sexual, pues que también para nosotros es profundamente importante. Conocemos, digamos, la situación que hay, que fue el último, que fue después de un lobby impresionante que hicieron las mujeres digamos, de los grupos de 5 claves, que si no, no se hubiera llevado, pero nos parece que es fundamental en una sociedad como la nuestra, en donde hay, digamos, tantos prejuicios, digamos, de género, de raza, el hecho de mirar esto y cómo se puede contribuir, digamos, cómo esto puede contribuir también a mirarnos un poco lo que decía yo en el texto, a nosotros mismos, y mirar qué de todo esto también hay en nuestra propia sociedad, en nuestro carácter, en nuestra manera de acercarnos a los problemas y todo esto. Y entonces por eso, digamos, lo escogimos. Y le paso a Gloria para qué. Gracias por esa pregunta tan oportuna. Pues Camila te ha dicho muchísimo de lo que es, pero yo quería como agregar algo más, y es que cuando empezamos las conversaciones con Angélica, Afid y el Rosario, inicialmente habíamos pensado en violencia sexual, pero Angélica nos hizo ver algo importante, y era que eso podría delimitar mucho el objeto de interés para las inquietudes que podrían traer los estudiantes, y que necesitábamos abrir un panorama más amplio de temas sobre los que nosotras venimos trabajando desde hace muchos años, en donde nos respalda ya pues obviamente una producción académica, y dándoles a ustedes, quienes se van a presentar a la convocatoria, como mayor poder de configuración y de elección de sus inquietudes, afinidades temáticas, para que encuadren en uno de los 3 casos. Tanto en la tesis que se dirigirá en EAFID, ya nosotras de hecho dirigimos varias tesis que están en marcha sobre casos de la JEP, como la tesis del Rosario. De esa manera, ¿por qué? Porque el conocimiento se produce en un mundo de diálogo y de libertad. Necesitamos que nuestros alumnos y alumnas se sientan muy identificados y que su pregunta de verdad los interpele para que se pase al campo del esfuerzo que supone hacer una tesis de maestría. Entonces, les abrimos esos 3 campos para que ya en una conversación larga, ustedes saben que en la dirección de una tesis el momento más importante es el de la delimitación del objeto de estudio. Todos los alumnos quieren venir a uno a explicarle los misterios del universo, y uno les tiene que hacer delimitar el campo hasta que quede así más corto que el estrecho de Gibraltar. Entonces, les damos esa capacidad de configuración para que salgan tesis de verdad aportantes y podamos afrontar eso de cómo vamos a reparar a las víctimas. Yo te escuchaba hablar sobre falsos positivos, y hay algo que a mí me conmueve mucho, y es que todos pues, reclaman una reparación material, evidentemente, es que son viudas, es que son huérfanos, pero dicen todos la importancia de la reparación simbólica. Escríbame, Estado, señores perpetradores, que mi hijo no era un guerrillero, que era un muchacho de Soacha que hacía los mandados en el barrio, que tenía un retraso y que apareció asesinado en el norte de Santander, pasado como guerrillero de las FARC. Esa parte, por ejemplo, del caso 03 para nosotras es crucial. ¿Cómo vamos a reparar crímenes del Estado? El que soldados y policías puestos para garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos, como dice la Constitución, se dedicaran a matar a personas inermes y hacerlas pasar por guerrilleros. Entonces, ya en cada caso, es imposible abarcar un caso, solo ya es imposible, ya en el proceso de la asesoría llegaríamos a delimitar ese punto en el que sentimos que la tesis va a ser la contribución. Y ahí, para que no se preocupe doña Paola, por supuesto, el tema de la memoria, de la identidad, pues es absolutamente importante. Narrarse a sí mismo, la identidad que tiene, la identidad que tienen los otros, eso estará ahí.
Yo tengo una pregunta, pero no sé si tenemos tiempo. ¿Sí? Porque me quedé pensando en lo que comentaba María Clara sobre la centralidad de las víctimas, ¿no? Y digo, en un escenario de justicia restaurativa, también es posible pensar como víctimas a los comparecientes, ¿no? Pensando sobre todo en jóvenes que fueron reclutados y que, no sé, cuando Gloria comentaba, por ejemplo, de lo que vivieron muchas mujeres en el secuestro, en muchos casos también lo vivieron las jóvenes guerrilleras. Entonces digo, ¿cómo hacer en este contexto de justicia restaurativa para pensar incluso ciertas situaciones de victimización, ¿no? A estos excombatientes o combatientes también, ¿no? O sea, y por otro lado, o sea, ¿cómo salirnos un poco de esa dupla de víctima-victimario, que sobre todo en casos en el marco de la justicia retributiva, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, de donde yo vengo, ¿no? Está muy pensado de esa manera y funciona de esa manera, pero como en Colombia es otro el marco de la justicia transicional, ¿cómo hacer un poco para romper ese esquema y pensarlo no solamente como una dupla, sino como una tríada también en el sentido de, y pensaba un poco en que todos nos conmovemos con este tipo de testimonios, son muy difíciles, nos interpelan, nuestros marcos morales, podríamos decir, y éticos se ven también, ¿no? Podríamos decir, conmocionados. Entonces, ¿cómo hacer también para cuidarnos? Cuidarnos como funcionarios de la JEP, ¿no? Como también si están esos espacios de audibilidad para quienes escuchan, ¿sí? También estos testimonios tan complejos. Gracias por tus reflexiones. Mira, yo creo que, y esto lo he dicho en varias partes ya, espero que pase, sí, en Naciones Unidas también cuando se reflexiona sobre los modelos de justicia transicional, siempre se pregunta, o una pregunta frecuente más bien es, ¿cuál va a ser el legado de ese determinado modelo? Y yo creo que el legado del modelo colombiano es la justicia restaurativa, que no es, que busca no solamente reparar, porque reparar, claro, también en esto quienes están haciendo estas maestrías pueden encontrar unos, no sé si eso quepa con lo que ustedes han diseñado, porque yo creo que en la jurisdicción hay mucha confusión sobre eso. Creo que hay, y eso ya está diagnosticado, que hay, no sé, 90 conceptos de justicia restaurativa manejados en los distintos despachos, decía el otro día alguien en la unidad de justicia restaurativa. Entonces, ¿es bueno ponerse de acuerdo? No sé, pero 90 nociones es mucho. Pero digamos, la justicia restaurativa entendida como un mecanismo que busca restablecer el vínculo que se rompió, es decir, que víctimas y victimarios puedan volver a conversar no como amigos, sino como ciudadanos, ¿sí? Como que ese vínculo de civilidad o de ciudadanía se pueda restablecer. Y ese eje, lo restaurativo, está teniendo un peso en la jurisdicción todavía en construcción. Digamos, eso creo que el desafío del actual presidente es ver a ver cómo se concreta realmente qué es lo restaurativo para no correr el riesgo de que hablamos proceso restaurativo, audiencia restaurativa, sentencia restaurativa, y si todo es restaurativo, pues nada restaurativo. Entonces yo creo que centrarse en que lo restaurativo es eso, restaurar el vínculo de relación y que eso es, la justicia restaurativa es un paradigma distinto al de la justicia retributiva, ¿no? Como a usted le corresponde la sanción, que es normalmente la cárcel, ¿cierto? Y desde un lugar, y eso lo asigna un juez que está en un lugar donde dice, usted es el malo que cometió ese delito, y sí, y yo le asigno esta sanción, pero este es otro modelo. Usted cometió eso, pero a través del proceso que está haciendo la JEP, lo que tú decías, no es que se vuelve también víctima, aunque lo sea, sino que se humaniza. Porque lo que ha permitido y lo que ha encontrado también la jurisdicción en estas audiencias es que esas personas que cometieron esas atrocidades no son solo eso, son más que eso. Son personas que pueden, por ejemplo, los del secretariado, llegar a un punto y verse desde la distancia y decir, yo hice eso, y eso es atroz y no lo debía hacer, ¿cierto? O también los que cometieron los mal llamados falsos positivos, nos contaba una de las psicólogas que eso es un proceso en psicología como de la despersonalización. Entonces ellos empiezan a decir, no yo lo hice, sino María Clara lo hizo, que es un yo que está como al lado, porque eso es tan fuerte
que yo no puedo decir, sí, yo no puedo decir, yo lo hice porque eso es una atrocidad, pero si yo digo, María Clara lo hizo, como que me lo permito. Entonces, eso creo que también ha habido un proceso de humanización del victimario, del perpetrador, que además de cometer esas atrocidades, tiene la capacidad de reconocerlas y de irlas reconociendo en un diálogo con las víctimas y reconociendo eso que hizo. Y la mayoría cuando lo ven, cuando se dan cuenta de eso, se espantan como uno, o sea, como ¿cómo pude yo hacer eso? Y yo creo que ese es un proceso de humanización que tiene que ver con lo restaurativo y que sí es otro paradigma a lo retributivo esencialmente. Y la otra pregunta tuya, bueno, yo creo que la jurisdicción también ha empezado un proceso que es el del cuidado emocional de magistrados, magistradas, que también tiene los desafíos que hay en todo en una sociedad machista, patriarcal, donde los hombres sienten que esas cosas no los tocan. Y una de las recomendaciones es no negar que eso le hace daño a uno en el cuerpo. Entonces a mí, por ejemplo, cuando yo me emocionaba, yo decía, ay no, perdón, no, yo ya dejé de pedir disculpas por eso, porque es normal cuando uno recuerda esos relatos, pues sentir que esos son horrores, ¿no? Entonces eso es parte de lo que en los equipos internos en la jurisdicción, hay un equipo buenísimo de psicólogas que está trabajando con los magistrados y las magistradas que están expuestos a oír esto, y ahora el equipo pues de magistrados auxiliares que estamos apoyando a los magistrados para esto, pues digamos, yo entre abril, mayo, junio y julio escuché cualquier cantidad de tragedias en 20 y pico de audiencias con mis colegas, y pues claro que eso lo impacta a uno, ¿no? Eso es como si uno hoy se moja, no puede decir, ay, no, llegué perfecta, no, me mojé. Y esas audiencias escuchando tragedias, pues claro que lo impactan, y creo que hay un trabajo para tramitar eso también y seguir con la vida de uno, ¿no? Yo en lo personal me he sentido, y creo que estoy tratando de dejar de hacerlo porque esa es mi realidad, como culpa por haber sido una persona privilegiada, ¿no? Estudié en colegio privado, en universidad privada, estudié afuera, entonces pues culpabilizarme por eso no le resuelve la vida a nadie, solamente me hace sentir mal a mí, y entonces los psicólogos en eso le están dando a magistrados y a magistradas y a la jurisdicción un montón de herramientas para poder escuchar con empatía, hacer el trabajo que hay que hacer con cada víctima y seguir la vida lo mejor posible, porque si uno se quiebra en la primera no puede seguir con la segunda. Entonces hay herramientas para poder recuperarse y poder seguir en la escucha, y claro, cuando se escucha también a los perpetradores también es duro, ¿no? Entonces, pues creo que es importante que toques ese tema, porque esa también es una dimensión, tal vez desde lo conceptual se juntan las áreas de estudio del derecho y de la psicología, que es muy, muy, muy importante. Y con esto ya de verdad cierro, pero les cuento una anécdota que me contaron, pues, porque yo no estaba ahí, y que lo contó el presidente en un evento afuera, que en algún momento cuando empezaba la jurisdicción a escuchar estas tragedias, los magistrados y magistradas se preguntaron que si los magistrados y magistradas podían llorar en las audiencias. Entonces yo decía, pues sí, contestaron que sí, básicamente porque aunque digas que no se puede, pues los que han escuchado audiencias han visto a las magistradas también en algún momento quebrarse emocionalmente frente a eso. Entonces creo que eso también desde el punto de vista de objeto de estudio interpela sobre quiénes son los sujetos de esta nueva justicia, que son distintos a los sujetos de un juicio penal tradicional, donde en las audiencias no se llora, ni se muestra humanidad ni sensibilidad. Eso no pasa en las audiencias de la justicia penal tradicional. En las de la justicia penal transicional restaurativa, sí. Y eso puede querer decir cosas que pueden ser objeto de estudio. Ahí está, miren, tienen más cosas para estudiar. Bueno, agradecerles muchísimo la presencia, que hayan venido en un día como hoy, donde había un diluvio universal. Así que bueno, muchísimas gracias, y lo que les digo, apliquen a esta beca tan importante. Gracias, Angélica, un abrazo.